Muy buenas noches, Dios los bendiga y bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Un estudio especial, podemos decir, porque es el último estudio de esta serie que arrancamos ya hace 8 semanas atrás, llamada Tesalónica, una iglesia modelo. Así que, bueno, al final vamos a anunciar el receso que vamos a tener posterior al estudio que finalizamos hoy. Vamos a tener 2 semanas de descanso, como de vacaciones, y el 20 de junio, el Día de la Bandera, comenzamos una nueva serie. Así que, bueno, vamos a ponernos ante Dios en oración y damos comienzo al estudio de hoy. Decimos, Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones, por este estudio que nos permites tener de tu palabra, porque sabemos que nos hablas a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, Señor, todas las lecciones, todos los consejos, mandatos, todo lo que nos muestras que tenemos que cambiar o mejorar para poder ponerlo en práctica en nuestra vida y llevarlo a otras personas también en este tiempo. Damos gracias por todo, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, pedimos la bendición para todos los hermanos que se han conectado, por los que se están conectando en otro momento y los que lo van a ver después a través de las redes sociales. Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar. Bienvenido Daniel y Silvia, ahí que los vi al último ingresar. Dijimos entonces, Tesalónica, una iglesia modelo. Hoy la clase 8 se llama Asuntos de Familia, basada en el capítulo 5, versículos 12 al 28. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Ahí tenemos una foto, pueden ver ustedes, es la última que vamos a ver de Tesalónica. Una muy linda foto, recordando siempre que es un puerto marítimo en el norte de Grecia, y de allí el apóstol utilizó esto para introducir y expandir el mensaje en el resto de Europa. Bien, para el día de hoy nos dice la introducción. Punto número 1, el nombre favorito con el que Pablo se refería a los creyentes era hermanos, porque consideraba a la iglesia local como una familia. Es que cada creyente verdadero ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, posee la naturaleza de Dios y forma parte de la familia de Dios. Si alguien nos quiere buscar, segunda de Pedro 1, 3 y 4, le agradecemos que lo pueda leer. Mientras tanto, el punto 2 dice, ¿cuáles son los factores que generan una iglesia familiar próspera y feliz? ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea una familia más espiritual y dé más gloria a Dios? En esta última parte de su carta, Pablo trata sobre estos temas. Así que bueno, si alguien tiene segunda de Pedro 1, 3 y 4, lo puede leer ahora. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de la maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Muy bien. Vamos a ver entonces hoy 4 formas o 4 asuntos de familia, no hablando de la familia propiamente dicha, de la familia del hogar, sino la familia iglesia. Pablo utilizaba el modelo de familia para aplicarlo a lo que es la iglesia, por eso somos todos hermanos, tanto en la iglesia a lo largo de todo el mundo como en la iglesia local. Y así como los hermanos de Tesalónica eran seres humanos,
nacidos de nuevo, unidos bajo el Espíritu Santo, formaban esta iglesia. Nosotros hoy, acá en Carlos Paz, tenemos una iglesia local y nuestra iglesia particular, Vida con Propósito. Así que bueno, ¿cuáles son los aspectos que Pablo nos muestra que debemos tener en cuenta? Bien, comenzamos con el primero, que ustedes pueden completar ahí, y nos dice el liderazgo en la familia de Dios. Vamos a ir leyendo los versículos. Si alguien nos puede leer el 5, de 1 Tesalonicenses 5, los versículos 12 y 13 son los que aplican a este bloque. Son dos versículos, 12 y 13 de 1 Tesalonicenses 5. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Muy bien. Como en cualquier tipo de organización, por más pequeña que ésta sea, siempre tiene que haber un liderazgo. Es así en la familia, y en la familia iglesia existen los líderes, que son los que llevan la delantera en la obra del reino. Por eso vamos a ver cuáles son las responsabilidades que los hermanos tienen hacia los líderes. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades hacia los que están llevando la delantera? Bien, tenemos algunos puntos para ver. El primero, el A, dice reconocerlos. Ustedes pueden completar ahí, reconocerlos. Dice que nosotros debemos reconocerlos. Esto es ser considerados con ellos, dice la nueva versión internacional. Aceptarlos y seguirlos. Reconocerlos en este caso no significa como un reconocimiento facial que uno puede hacer de una persona y dice, sí, a esta persona la conozco o la reconozco. No, es valorar. Tiene que ver con el valorarlos, estimarlos. También implica o puede implicar obediencia. Nosotros nos manda la palabra a obedecer a los que llevan la delantera, a quienes nos guían, a quienes nos pastorean, porque tienen una autoridad que se las ha dado el Señor mismo. El príncipe de los pastores, dice Efesios 4, 11 al 16, ellos tienen que servir como pastores, pero ellos están también bajo la autoridad del príncipe de los pastores, que no es otro más ni nada menos que Cristo Jesús. Por eso nosotros, punto número 1, punto A, reconocerlos. El siguiente punto, el B, estimarlos. Estimarlos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos nosotros estimarlos? Podemos expresar nuestro aprecio a los líderes orando por ellos, colaborando con ellos y animándolos. No es fácil servir como líder. Ustedes piensen que los líderes, los pastores, tienen su familia, tienen su trabajo, tienen sus ocupaciones u obligaciones, las deudas, un montón de cosas. Y además de todo eso, sirven a la congregación. Nos pastorean, nos guían, nos enseñan. Entonces, es de nosotros que debemos estimarlos, animarlos. Ellos tienen batallas espirituales y tienen muchas cargas. Por eso ellos necesitan que nosotros los animemos a ellos. Si bien ellos están para animar a la congregación, también necesitan ser animados. Ahora les pregunto a ustedes, me lo pregunto a mí y lo dejo en el aire. ¿Cuánto hace que no le mandás una nota de agradecimiento, un WhatsApp, una carta, un mensaje a tus pastores o líderes dándoles gracias por lo que hacen por vos? Porque eso es una forma de reconocerlo. De decirle, pastor, gracias por todo esto, porque yo estoy recibiendo alimento espiritual
de parte de ellos. Entonces debemos agradecerlo. Y una palabra de ánimo hace mucho bien a quien está trabajando a favor de los hermanos. Por eso, tengamos siempre esto en cuenta. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy esperando que el pastor me llame y me anime. Puede ser. Nosotros también tenemos que llamar y animarlo a los pastores, para que ellos puedan seguir firmes en su trabajo. Son seres humanos, no son Superman o Superwoman que tienen todos los poderes. Tienen sus altibajos emocionales, flaquezas, problemas y cargas como todos, y Satanás encima se va a encargar de darles más duro a ellos porque sabe que si cae un pastor o un líder, la iglesia puede caer fácilmente. Punto C. Amarlos, también dice la palabra, porque el amor es el único vínculo que puede mantener equilibrio entre quien tiene la autoridad y el resto de la iglesia. Acá no es una cuestión de obediencia militar por obligación, sino por amor. El amor es lo que unifica todo esto. Y finalmente, como decía el final del último versículo que leímos, la parte final del 13, paz. El cumplimiento de estas responsabilidades ayudará muchísimo al mantenimiento de la paz en la familia de Dios. Nosotros tenemos la obligación de mantener la paz. Y en este caso, lo contrario de la paz no sería la guerra, sino la discordia. Nosotros nunca debemos sembrar discordia en la iglesia, en la congregación, sino siempre, siempre buscar la paz. ¿Puede haber problemas? Obvio, somos seres humanos, y mientras más trabajemos, mientras más cosas hacemos, puede haber choques. Choques de personalidad, choques de cualquier tipo, pero siempre busquemos la paz. Lo dice la palabra como una obligación. Bien, avanzamos un poquito y nos vamos al punto 2. Alguien que nos vaya buscando el versículo 14, que aplica al punto 2, que dice la cooperación en la familia de Dios. Y alguien que nos lea la introducción que tiene ahí. ¿Sería el 14? ¿Sería el 14, Carlos? Sí, el 14. Pero antes de leerlo, que alguien nos lea la introducción que está allí en este punto. Que dice, Todos para uno y uno para todos. ¿Esa? sí. El lema de los 3 mosqueteros. También es un buen lema para la iglesia. Los miembros deben servirse y ayudarse mutuamente. Tanto como sucedía en Tesalónica, hoy también hay algunos miembros que necesitan una ayuda personal. Y para que la ayuda mutua fuera eficaz, era necesario que la iglesia de Tesalónica se corrigiera, perdón, pero tengo una línea en la pantalla, no me deja ver, se corrigieran algunos errores de conducta. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de errores había o qué había que corregir o mejorar en Tesalónica y en Vida con Propósito y en toda la iglesia mundial. ¿Qué dice el versículo 14 concretamente? ¿Lo leo? Sí. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de Hasta que ahí, nadie... hasta ahí. Hasta ahí. Solamente el 14. Ah, Bien. bueno. En un solo versículo nos dice muchas cosas el apóstol acá. Cosas que todos debemos hacer. Acá nos aplica a todos. Punto A. Los ociosos debían ser amonestados. Podemos completar. En la versión que leyeron recién decía holgazanes. Bueno, puede ser otra forma de traducir esa palabra. La mejor traducción para ociosos es indisciplinados. Los que andan desordenadamente tienen que someterse a las normas de la iglesia. Como Pablo siempre le gustaba usar términos militares, la palabra ocioso literalmente significa un soldado que no sabe permanecer en la formación.
Un soldado que cuando dicen firme, se va para un costado. Un soldado que no se quedaba en su puesto. Eso era un ocioso. Y muestra que es una negligencia voluntaria. No es que no le sale, no, lo hace a propósito encima. Por eso ya había algunos hermanos que tenían esta condición allí en aquella época, debían ser amonestados. Si alguien hace esto, debe ser amonestado. ¿Para qué? Para que no ande desordenadamente, para que se someta a las normas de la iglesia. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del amor, pero se requiere disciplina cuando alguien anda desordenadamente. El punto B. Los desanimados debían ser alentados. Hay muchos hermanos que se desaniman, se dan por vencidos frente a los problemas, se decaen, pierden el ánimo. Bueno, debían ser alentados. ¿Por quiénes? Por todos los demás. Esto es un deber mutuo, debemos alentarnos unos a otros. Si vemos a alguien que anda desanimado, ¿qué tenemos que hacer? Animarlo, alentarlo, ayudarlo. Y el otro punto que también nos muestra que es en cuanto a los débiles. Ahí podemos completar. Los débiles deben ser sostenidos. Los débiles en la fe son los creyentes que no han crecido. Después ustedes pueden buscar Romanos capítulo 14, 1 hasta el 15, 3, y ahí van a ver todo un análisis de aquellos que son débiles, cuestiones que tienen que ver con la comida, con la bebida, cosas con el hacer tropezar a otros. Bueno, lo pueden ver después en su casa. Pero en toda congregación siempre va a haber gente que puede ser débil. ¿Qué hay que hacer con los débiles? ¿Echarlos? No. Sostenerlos, ayudarlos, agarrarlos. Entre todos nos ayudamos mutuamente. Nuestro deber es sostenerle con enseñanza, con ejemplo, con paciencia, como vamos a ver más adelante, virtudes que hay que desarrollar en la iglesia. Por eso, el punto 2, entonces terminamos lo que tiene que ver con la cooperación en la familia de Dios. Avanzamos un poquito más y nos vamos ahora al punto 3, que nos habla de las actitudes de la familia. Actitudes de la familia. Nos dice que para poder cooperar unos con otros debemos tener actitudes correctas, y Pablo menciona 3 actitudes que nosotros debemos cultivar. La última parte del 14, ¿alguien puede leer? El 15 y el 16. Lo leo. (14, 15). La última parte del 14 después de la coma, nada más. Y del 15 y el 16 completo. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Muy bien, gracias. 3 actitudes fundamentales, como si fueran 3 pilares para sostener una iglesia, una congregación en Tesalónica, en Carlos Paz, en todo el mundo. Número 1, o A, la paciencia. Paciencia. Como dice ahí, convivir en familia, ¿es fácil? No es fácil. Requiere paciencia de todo. Es una virtud, un fruto del Espíritu que hay que trabajarlo, que es la paciencia. Como decíamos recién, puede haber roces, puede haber choques, puede haber inconvenientes. En toda familia pasa. Ni hablar en una familia iglesia, donde hay personas de diferentes culturas, diferentes edades, diferentes antecedentes. Y así pasaba en Tesalónica. Por eso hay que ser paciente con todos.
punto B, ¿qué nos dice? Las intenciones sanas. ¿Por qué hablamos de intenciones sanas? Porque todo lo que hacemos deberíamos hacerlo por amor y nunca por venganza o revancha. Como decía el versículo, nunca tenemos que pagar mal por mal a nadie. Hacer lo bueno los unos por los otros y para con todos. Ahí el todos ya se va fuera de la iglesia. Uno con los otros somos nosotros. Y cuando dice todos, aún con los vecinos, con los que son fuera de la iglesia. Una norma de cristianismo básico. Nosotros no podemos devolver mal por mal. Escuchamos personas del mundo que dicen, bueno, a mí me hizo esto, se la devuelvo. Me hace esto, me las va a pagar. ¿Escuchamos eso afuera? Sí. Bueno, ojalá nunca lo escuchemos adentro. Porque no es de cristiano devolver el mal por mal. Nuestro gran maestro, Jesucristo, Mateo 5:43, si lo querés anotar, después buscalo para repasar. 5:43, en el Sermón del Monte, Jesús enseñó que no debemos devolver el mal por mal. No podemos, no debemos. Es una obligación cristiana básica. Bien, y el tercero, fácil en este tiempo, el gozo. Como decía la versión que leyó la hermana recién, estemos alegres. Aquí la versión Reina Valera nos dice, estad siempre gozosos. Gozosos, otro fruto del Espíritu, el gozo. El gozo a pesar de la circunstancia que nos toque vivir. El apóstol Pablo siempre machacó sobre este tema, el gozo. Y no te lo está diciendo ahí como una opción, es una orden. Dice, estén siempre gozosos. El año pasado estudiamos la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses se caracteriza por remarcar mucho el tema del gozo. Y recordamos que Pablo lo escribió estando en prisión, estando encadenado, con un soldado al lado las 24 horas. ¿Y él se quejaba de eso? No, animaba. Decía que teníamos que mantener el gozo, que se gozaba en el Señor. Y nosotros a veces nos quejamos porque decimos, no podemos salir, estamos en cuarentena, no puedo ir a la esquina, estoy encerrado. ¿Qué encerrado estamos? Es una circunstancia que estamos viviendo, pasajera o no, pero nunca debemos perder el gozo. Mandato cristiano, fruto del Espíritu. El gozo es un pilar en la iglesia, en una iglesia sana. Por eso siempre tenemos que tener esto presente. Nunca rendirnos y bajar los brazos. Actitudes de la familia. Y llegamos entonces ahora al último punto, el punto 4, que habla acerca de la adoración en la familia. Ahí tenemos varios versículos para leer, los vamos a ir leyendo por partes. Alguien que nos lea 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a ver que la adoración es una actividad importantísima en la iglesia. Pablo menciona varios elementos y el primero ahí es la oración. Por eso dice, orad sin cesar. Sin cesar es orar con regularidad, es orar con persistencia, es mantenerse en la oración. Eso es orar sin cesar. Es un mandato que tenemos, tampoco es una opción que nos da acá el apóstol. Es una orden, está diciendo, oren sin cesar. Orad sin cesar. Y nosotros a veces nos quedamos cortos con la oración.
Tenemos que orar sin cesar. El Señor te dice esta noche, a vos que estás viéndolo ahora, que lo escuchás después, orar sin cesar. Bien. ¿Qué más nos dice? Versículo 18. La acción de gracias. Dad gracias por todo. Sin gratitud, la adoración puede ser hasta hipócrita. Nosotros tenemos muchos motivos para agradecer. Desde la salvación hacia acá, todo para agradecer. Podríamos estar todo el tiempo agradeciendo. Así que siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, pensemos en orar sin cesar y acción de gracias. El punto siguiente, basado en los versículos 19 al 21, que no los vamos a leer por falta de tiempo, pero ustedes lo tienen ahí, lo van repasando, nos habla de la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre obra por medio de las Escrituras. Bueno, Nunca debemos, ya termina. nunca debemos descuidar Ya el termina. tema de la palabra de Dios, porque dice allí en Tesalonicenses que se puede llegar a apagar el espíritu. El versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo vive en nosotros, pero si nosotros hacemos lo que queremos, dejamos de lado la palabra de Dios, el espíritu tiende a apagarse, no va a influir en nuestra vida. Lo vamos a estar contristando. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte y, como dice aquí, no apagar el espíritu, sino estar consciente, estudiando siempre la palabra, la profecía. Examinar todo y retener lo bueno. Hay mucho material que nos viene de diferentes lados, hablando de cosas bíblicas. Pero bueno, nosotros tenemos que examinarlo, estudiarlo, examinar todo, retener lo bueno, lo que no es bueno, queda para un costado. Y el punto siguiente, el punto D, nos habla de una vida santa. Dice que debemos abstenernos de toda especie de mal. Tenemos que dejar de lado todo lo que es maldad, abstenerse de pecado. La santificación es el camino del cristiano. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos su venida, o si nos toca partir a la presencia del Señor, estamos en un proceso de santificación. Debemos estar siempre viviendo, acercándonos, pareciéndonos un poquito más cada día a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo modelo. Mientras estemos aquí en la tierra, ese proceso no culmina. Siempre podemos ir mejorando, un poquito más cada día. Y el último punto ya, para ir terminando, el apóstol cierra, el punto E nos habla de la comunión cristiana, versículos 25 al 28, nos dice que la comunión se fortalece con la oración, por eso ahí el apóstol al final les pide a los hermanos, que así como él oraba por ellos, ahora él les pide que oren por él. Por eso le dicen el 25, hermanos, orad por nosotros. Vemos cómo Pablo, que era un líder, necesitaba de la oración de los hermanitos de Tesalónica, que eran hermanitos nuevos muchos, pero bueno, las oraciones de ellos también eran poderosas y ayudaban. También les pide que la carta sea leída entre todos los hermanos, la lectura pública de la palabra de Dios, ya sea en forma directa o como lo hacemos ahora a través de medios digitales, pero la palabra nunca se reemplaza. Todas estas cosas se viven en comunidad, en el grupo de los hijos de Dios, que es la iglesia. No existe
el llanero solitario que puede decir, bueno, yo tengo la Biblia y solo me las arreglo, tengo una relación con Dios y ya está. ¿No? En comunión, como dice acá, los unos con los otros. No sé si se entrecortó un poco ahí. Sí. Se entrecortó un poco. Sí. Estas cuestiones de internet, pero bueno, ya estamos llegando a la conclusión. Entonces, nos dice que es un gran privilegio pertenecer a la familia de Dios, pero conlleva muchas responsabilidades. ¿Estamos dispuestos a cumplirlas? Hermanos, terminamos de esta forma de analizar la carta a los tesalonicenses. Les pido que la lean de nuevo, que la lean completa, si la pueden leer de pe a pa, de corrido, sería muy bueno. No es tan larga, son 5 capítulos, pero muchas cosas nos dice. Yo les puedo asegurar que la he leído infinidad de veces. Aún esta semana la leí muchas veces. Y no es lo mismo lo que me dijo el jueves, que lo que me dijo el viernes, que lo que me dijo hoy a la mañana. Y uno dice, pero si es la misma carta. Bueno, pero yo no soy el mismo ayer o antes de ayer. Entonces hay algo nuevo que el Señor, con su espíritu, te va a decir, te va a mostrar, te va a revelar. Pedí la guía de Dios y lee su palabra. Es la forma como Dios nos habla, nos conduce, nos guía en este tiempo. Muy bien. Como dijimos entonces, voy a dejar de compartir aquí, así los puedo ver a todos. Vamos a tener un receso los próximos 15 días, o sea, durante 2 sábados no vamos a tener estudio, y el 20 comenzamos con un nuevo tema que ya será anunciado. Así que estén atentos, se va a anunciar a través de la página de la iglesia, del WhatsApp. Y bueno, vamos a seguir en este mismo horario, pero recuerden, dentro de 2 semanas libres y el 20 comenzamos. Daniel, si querés cerrar este tiempo con una oración, lo dejamos en tus manos. Padre nuestro que estás en los cielos y te revelas en este tiempo a través de tu Santo Espíritu, queremos darte muchísimas gracias, porque a pesar de lo que estamos viviendo, tu palabra en forma libre la podemos analizar, porque tenemos un gobierno que nos permite, con esa libertad que tú transmites, analizar tu palabra. Gracias por la disposición y la preparación tan maravillosa de nuestro querido hermano Carlos para proveernos de estos conocimientos. Te rogamos para que esta palabra que ha sido transmitida en este tiempo verdaderamente pueda ser como una espada de 2 filos en nuestras vidas y pueda partir y llegar a lo más profundo de nuestro ser y sacar todo aquello que nos sirve y pueda levantarse aquello que sirve. Señor, entregamos nuestros corazones delante de ti. Queremos seguir madurando. Queremos poner en práctica lo que nos regalas en este tiempo. Ayúdanos a orar los unos por los otros, a perdonarnos, a amarnos, porque de la única manera que aquellos que no conocen de ti puedan desear lo que nosotros tenemos. Que las acciones que realicemos sean conforme a tu voluntad. Gracias por todo lo que haces y vas a hacer. En el nombre de Jesús, bendice cada una de las familias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los que han participado en este tiempo. Gracias a ustedes que están hoy conectados. Gracias a los que lo van a ver después a través de YouTube. Pedimos al Señor que los esté bendiciendo y que podamos aplicar. Realmente es palabra poderosa todo esto que estuvimos analizando de Tesalonicenses, modelo de iglesia, consejos personales para poder estar practicándolos a lo largo de nuestra vida.
Por eso, como dijo el apóstol, no perdamos nunca el gozo, tengamos paciencia, soportémonos unos a los otros, animémonos, y bueno, de esa forma el Señor nos va a bendecir siempre. Así que bueno, les dejo una bendición especial y nos vemos Dios mediante entonces el 20 de junio. Muchísimas gracias. Dios les Chao. bendiga. Bendiciones. Buenas noches, chao, gracias. Buenas noches.